Vamos a estudiar la estructura de la iglesia desde sus orígenes para llevar un orden. ¿Cómo debe ser la iglesia de todos los tiempos, sobre todo hoy, pero basándonos en el desarrollo mismo bíblico de la iglesia? Desarrollo de la iglesia en las narraciones bíblicas, porque para eso quedó la narración bíblica. Empezamos en Marcos. Parece que las primeras notas escritas de Cristo, sobre Cristo, fueron de Marcos. De ahí tomaron los otros escritores de Marcos, como tomaron Mateo, Lucas y Juan, sobre todo Mateo y Lucas, para explicar la vida ordenada de Jesús. Ordenada porque eran escritos sueltos. Marcos escribió unos, otros han de haber escrito otros, pero no había una ordenación para seguir el curso de la vida de Jesús. Habían pasado tal vez unos 20, 30 años de la muerte de Cristo y la resurrección, cuando Lucas empezó a escribir. Pero Lucas no fue testigo de la ascensión. Entonces se basó en los escritos que habría de Marcos. Entonces por eso tenemos que leer cómo se debe haber empapado Lucas de lo que escribió Marcos. Estoy buscando la fecha de la escritura de Marcos. Como 30 años, dice, después de la muerte del Señor. Muy bien. Entonces, Marcos 16, 15. Lucas, que escribió los hechos que vamos a ir estudiando, tomó de Marcos que el Señor había resucitado. Claro, él creía, Lucas. Pero habiéndose enterado de la comisión que Cristo dejó, y la leemos en Marcos 16, 15. Él se enteró, está recabando datos ordenados para ir escribiendo a la posteridad el desarrollo de la iglesia. Entonces se enteró, id por todo el mundo, dijo Cristo. Entonces se entera Lucas de que el evangelio iba a ser predicado a todo el mundo, no solo a los judíos, porque todavía se estaba creyendo que el evangelio que trajo Cristo lo trajo a Israel solamente. Es decir, como Cristo no predicó en el mundo, no predicó fuera de Israel, los judíos pensaron que eran los propietarios del futuro del mundo. Entonces, Lucas, que era gentil, al creer en Cristo, creyó bajo el ministerio, me parece, de Pablo, o por ahí cerca en ese tiempo. Entonces Lucas dijo, yo soy gentil. No tienen una ordenación de acontecimientos de la vida de Cristo, la voy a hacer yo, dijo Lucas.
Pero se basó primero en los datos escritos. Los únicos datos escritos, parece, eran los de Marcos. Muy bien. Entonces él recoge de Marcos la gran comisión. Y él se preguntará si van a ir a todo el mundo y van a bautizarse las gentes, cualquiera que sea. ¿Quién va a realizar eso? Leamos completo, si alguien me ayuda con micrófono, leyendo Marcos 16, del 15 al 18. Y les dijo, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, y estos sanarán. Dice que para los judíos esto era raro. Raro solamente hablar en otras lenguas. De todo el pasaje que leímos, lo raro para el pueblo judío era que se iba a hablar en otras lenguas. No había sido Pentecostés, que hablaría lenguas extrañas. Entonces, todo lo que estamos leyendo sucedió antes de la cruz, menos ir por todo el mundo, porque les digo, solo a Israel. ¿Quiénes eran los que llevaban el mensaje? Judíos, a Israel. Entonces, el ir por todo el mundo todavía no era para ellos. Solo predicar el mensaje del reino, etcétera, y van a haber profetas, van a haber señales, sanidades, milagros. Todo eso lo realizaron los discípulos del Cordero, sin ser ungidos. Entonces, la diferencia que vamos a hacer está en que todo esto lo iba a realizar, al solo leerlo, sin saber más nada, lo iba a realizar una entidad nueva, que iba a hablar en lenguas extrañas. Entonces, ya la iglesia está en el horizonte, ¿no? Entonces, noten, hermanos, ¿por qué la importancia de la identificación de la iglesia con el hablar en lenguas? O sea, iba a ser identificada la iglesia no por milagros, habían habido milagros, no por resurrección de muertos, había resurrección de muertos, no por nada más que por hablar en otras lenguas. Por eso es la señal número 1. Ahora se discute, aún a este tiempo se discute, ¿será necesario hablar en lenguas? ¿Será identificación hablar en lenguas del Espíritu? La respuesta es sí. Porque en nosotros, al hablar en lenguas, se está cumpliendo lo que dijo Cristo en Marcos 16, 15. Hablarán nuevas lenguas. ¿Cómo dice en su Biblia? Hablarán lenguas extrañas, dice otro. Lenguas del Espíritu, dice otra versión. Bueno, ¿de quién sería la exclusividad de hablar lenguas del Espíritu?
de la iglesia. Claro, hay imitaciones, hay falsas lenguas, pero la genuinidad de hablar en otras lenguas es exclusiva de la iglesia. Verso 20, ¿quién me hace el favor de leerlo? Verso 20. La iglesia, pues. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Bueno, noten ustedes, ¿quiénes salieron? Todavía no está la iglesia. Fíjense, ese es el punto que yo quiero marcar. No solo no está la iglesia todavía, más que profetizada, visualizada antes. No están ungidos. Y ya salieron. Bueno, aquí se está haciendo referencia a la salida del núcleo de discípulos de Jesús que todavía estaban bajo las órdenes de él, a Israel. Salieron y predicaron, colaborando con ellos el Señor, confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Bueno, sin embargo, Pentecostés sucedió muchos años después, o mucho tiempo después. ¿Cuánto? 40, 50 días, ¿verdad? 50 días de la ascensión, o de la crucifixión. O sea, la muerte de Cristo y la resurrección. Entonces, 50 días después, no nos confundamos en esto. Este es un detalle muy importante. ¿Cuánto tiempo después? ¿Quieren analizar ahí? ¿Cómo? 10 días, pero 50 días después de que es la Pascua. Así es. 40 días manifestándose, Cristo resucitado. Y 10 días ausente, porque asciende. Entonces, al ascender, ya están habilitados los de la iglesia naciente, que nació del costado del Señor. Caramba. Sin embargo, la iglesia no está formada, no está estructurada. Ellos salieron a predicar con todas las señales, pero claro, eran judíos nada más. No había gentil ahí. Entonces la iglesia empezó, si nació ahí, del costado del Señor, empezó judía. Miren la importancia de separar el judaísmo de la iglesia. Legalizar, ahora se ha empleado la palabra legalizar, legalista, pero es judaizar. O sea, porque legalizar parecería como que dijéramos, no tenemos ley, no aceptamos ley. Pero legalizar no sería la palabra apropiada. La palabra apropiada es no judaizar, no poner normas judaicas en la iglesia. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo eran el judaísmo con respecto a la cubierta de la cabeza
del hombre y de la mujer. El judaísmo obligaba que el varón se pusiera sombrero delante de Dios o cubierto. Todos aquí tendríamos que estar, si fuéramos del judaísmo, con una kipa o con un sombrero. Y las mujeres con su velo. Ahora, para que se vea que no fue un judaísmo, no es judaísmo que pasara el velo a la mujer en la iglesia, es el hecho de que si hubiera sido judaizar, el hombre tendría que usar sombrero y la mujer velo. Pero resulta que cuando la iglesia se llenó de gentiles, los gentiles creyeron que tenían libertad. Como ya no había judaísmo, había que quitar velo, había que quitar sombreros, había que quitar todo. ¿Entiende? Entonces viene Pablo, más adelante, y ordena a la iglesia que el varón sí se debe descubrir. Mire, contra el judaísmo. Luego no pasó una costumbre judía a la iglesia. Si hubiera pasado la costumbre judía, cubrirse el varón. Quiten la cobertura del varón, porque el varón, su cabeza está arriba, está descubierto. La mujer, déjese el velo, no se lo quite, del judaísmo, no se lo quite. Cúbrase la mujer porque su cabeza está aquí en la tierra, el varón. Entonces, era para detener a las mujeres que en el inicio de la iglesia no se cubrían. Entonces, al no cubrirse, los primeros que alegaban eran los judíos. ¿Por qué las mujeres no se cubren? Pero note usted qué confusión se volvió eso. Porque ¿por qué no alegaban que el varón se descubría? Es decir, un judío en la iglesia ya formada hubiera querido ir porque iba a estar delante de Dios con sombrero. Le decían, quíteselo. Ahora usted, la señora, cúbrase, quede cubierta. Esa fue la orden para la iglesia. Eso es solo para mencionar una, ¿verdad? Ahora, cuando estaban saliendo para predicar, antes de la cruz, salían a predicar y les acompañaban señales. No eran de la iglesia estos discípulos, eran de Cristo. No eran ungidos, no hablaban lenguas, pero hacían todo lo que Cristo les decía. Obedientes. Entonces salen a predicar por todo Israel y llenan a Israel del mensaje del reino de Dios, pero no lo ven el reino. Entonces Israel lo rechaza. Ya había rechazado a Cristo, lo crucificaron, no quieren reino. Entonces Cristo dice, me voy. Y se fue. Ahora se quedan los discípulos de Cristo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces Lucas recogió el mensaje de Marcos 16 y lo pasó a explicar en el libro de los Hechos. Ahora volamos hasta el libro de los Hechos. Hechos 1. Bueno, tenemos listo ahí Hechos 1.
Note usted, hermano, que la primera tarea fue, en Hechos 1, completar, en vista que iba a venir una entidad, un nuevo Israel, de toda raza, completar el número de apóstoles. Tenían que ser 12 iniciales. Habían 11. Se había suicidado Judas. Entonces nombraron, y aquí viene el primer punto interesantísimo, nombraron un nuevo apóstol, Matías. Pero resulta que Matías lo eligieron entre una cantidad, porque dice que habían escogido, ¿verdad? Pero 2 tenían las mismas cualidades de escogencia, escogidos por hombres, por apóstoles. Bueno, entonces los discípulos de Cristo escogieron la nómina de candidatos a ser apóstol. Pero el que escogió fue Dios, por el sorteo. Echaron suertes sobre los 2. Entonces lo que me llama la atención es que ¿quién escogió ahí? Yo quiero que lo vean, hermano, conmigo. ¿Quién escogió a Matías? ¿Cómo? Con sorteo. Un método nuevo, no sé, no. Escoger un apóstol por sorteo. ¿Lo haría usted ahora? Bueno, pero hay otro detalle. ¿Quién escogió la nómina? Los hombres. Entonces empieza Dios a mezclar en la iglesia la voluntad de Él por medio del Espíritu, Él ausente por medio del Espíritu, y el testimonio de los que iban a ser candidatos, porque tenían que llenar ciertos requisitos. Pero esos requisitos no los revisó el Espíritu Santo, sino los apóstoles. Usted llena requisitos, usted sí, usted no, usted sí, vengan acá. Y empataron 2 los requisitos. Como que era una disputa de cualidades. Primero, una vez que llenaban, igual que con los diáconos, después llenan ciertas cualidades y los ponen, pero los tienen que aprobar los apóstoles. Todos los apóstoles aprobaron la nómina, pero resulta que no hallaban qué hacer con 2, Matías y no sé cómo se llamaba el otro, Barsabás, ¿eh? Y dijeron, nosotros no podemos escoger, están iguales, que escoja el Señor por el Espíritu. Y escogió por sorteo. No se vio quién escogió ahí, pero nosotros vemos clarito que escogió Dios. Bueno, no vaya a utilizar ese método ahora para los puestos. Pero ahí fue así, porque el Espíritu Santo todavía no había dado las cualidades de discernimiento y todo eso a la iglesia para que lo hiciera. Por eso cuando Pentecostés sucede, que vienen las lenguas, no había quien las hablara. Al ungirse, las hablaron, pero no había quien las interpretara. Entonces, el Espíritu Santo otra vez, enseñando a sus discípulos nuevos, les interpreta las lenguas que el mismo Espíritu estaba hablando por ellos. Por eso se agregan 2 dones ahí,
carismáticos para la iglesia que no conocían los discípulos de Jesús, que fue hablar en lenguas e interpretar las lenguas. Pero no había quien lo hiciera. Entonces, habilitaron las lenguas a los discípulos nuevos de la iglesia, las hablaron, o sea, el Espíritu habló por ellos, pero no había quien interpretara. Entonces, el Espíritu interpretó en vez de ellos. Y todos los que estaban oyendo, cada uno oía la interpretación milagrosa de las lenguas. Yo no sé si eso, ¿qué pasaría si sucediera hoy? Si cayera el Espíritu Santo aquí y que no hubiera quien interpretara y cada uno hablar en lenguas, pero cada uno de distinto, suponiendo que hubieran de distintas nacionalidades, entendieran cada uno en su idioma. ¿Quién estaría interpretando ahí? El Espíritu Santo. ¿Quién estaría hablando ahí? El Espíritu Santo. Pero como quería hablarle a la iglesia, el Espíritu Santo, había necesidad que se interpretara, o a la gente pues, interpretó el mismo. Pero más adelante, la iglesia exigió que cuando hubiera fenómenos de ese tipo en la iglesia, hubiera quien las interpretara. Entonces, hasta que vinieran los dones, eso iba a suceder. Está serio con la garganta. Miremos algo más. ¿Por qué tenía que completarse? ¿Por qué tenía que completarse el número de apóstoles? Gobierno. Pero cuando murió Santiago, cuando murió Jacobo, no lo sustituyeron. ¿Cómo? No, cuando murió, no se menciona que lo sustituyeran. Cuando murió Judas, sí lo sustituyeron. No, vamos a ver. Primero, había 11. Faltaba uno. Lo pusieron. Pero después de eso, ¿cuántos había entonces? Ya no había un número determinado. Porque Jacobo murió cuando la iglesia se formó, ¿no? ¿Cuándo murió Jacobo? ¿Cómo? ¿Pero cuándo? ¿En el tiempo de la iglesia o antes? Ya estaba formada. Entonces, faltó un apóstol. Entonces no se oye de una sustitución. Yo creo que la explicación aquí es porque ya había más y no había un número fijo. Ahí está. Porque no estaba formada la iglesia. No se había iniciado. Entonces, no había cómo estructurarla. Entonces, la complementaron antes en la organización de los 12 apóstoles del Cordero. Esos apóstoles los tenían que completar
para que empezara la iglesia organizada, pero los tenían que completar con los que habían estado con el Señor en todo su ministerio encarnado. Entonces ya estaban completos. Pasan los 12 a ser de la iglesia. Pero ya estando la iglesia formada, ahora empiezan a agregarse otros apóstoles. Se agrega Bernabé y se agrega Pablo, apóstoles junto con los 12 en la iglesia. O sea, que pasó una parte del apostolado, hacer de la era del Cordero, a ser de la iglesia. Y se complementó con los apóstoles del Espíritu Santo. Entonces tenemos a lo menos 14. Después se van agregando Apolos, después se agregan qué sé yo cuántos más. Timoteo, a lo mejor Tito también. Y hay una serie de nombres. Bueno, salgamos de la organización. Ahora miren, hermano, para que la iglesia se formara, y se formó, se gestó en el costado del Señor al morir, nace la iglesia, pero en la encarnación del Verbo, o sea, cuando vino a morar en el cuerpo de Jesús, el Verbo utilizó ¿cuánto tiempo? Casi se me hace imposible hablar, ¿verdad? ¿Ya? Fueron 12 apóstoles. Se complementaron con todos los que iban a servir en la iglesia, más los discípulos. Ahora la iglesia formada, mejor dicho, gestada, está en el aposento alto. El Verbo que se había encarnado en Jesús y había trabajado con el cuerpo de Jesús, haciendo todo él, ese cuerpo, usando las manos, los ojos, la boca, los pies de Jesús. Ese Verbo encarnado trabajó 33 años en el cuerpo de Jesús, pero solo ministró 3 años y medio. Ahora bien, ¿por qué el libro de los Hechos narra precisamente 33 años del tiempo de la iglesia? Los mismos que vivió prácticamente Cristo. ¿Y por qué el Verbo dejó otro que encarnara en el cuerpo místico? Vamos a ver. El Verbo vino al cuerpo físico y lo usó. Ahora el Verbo envía al otro para que encarne en el cuerpo místico y ministre el tiempo que tenga que ministrar, usando los miembros, que son muchos, para realizar la tarea que realizó el cuerpo físico, y mayor todavía. Esa era la formación de la iglesia. Ahora, ¿cómo va a trabajar esa iglesia? Porque ahora tiene al Verbo en espíritu, cada miembro, al Espíritu Santo y el cuerpo de cada uno de nosotros para funcionar en el mundo. ¿Cuánto tiempo habría de durar eso? Ahora empezamos a ver que va a ir a todo el mundo.
ya no solo a Israel. Ahora empezamos a notar, sabiendo todos los datos, que no hay lugar a donde no se pueda ir. No importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa nada. Pero vamos a notar que esta iglesia nueva, Nuevo Israel, va con dos señales extra: lenguas e interpretación de lenguas. O sea, las que se agregaron en Pentecostés. Yo insisto en que, porque siempre preguntan, pero ¿será necesario recibir la unción para trabajar en la iglesia? Si antes se vivía ya los milagros, las sanidades, todo eso. Esto prueba que las señales de la iglesia no son solo para hacer milagros ni sanidades, sino para percibir el mensaje completo que el Espíritu iba a desarrollar a través de las manifestaciones de palabra comunicada, para que el mensaje ampliado, ya no el mensaje reducido a Israel, el ampliado a todo el mundo, llegara a través de la iglesia. Entonces la prioridad de la iglesia era llevar el mensaje completo, todo lo que iba a agregar el Espíritu después de que Cristo ascendiera, todo lo que iba a enseñar, cómo se iba a constituir la iglesia, cómo iba a funcionar, cómo iba a trabajar, etcétera, cómo se iban a hacer los cultos. Todo eso lo va dando el Espíritu después, por medio de las escrituras del Antiguo Testamento, porque ahí está Cristo dibujado, por medio de los dones del Espíritu para comunicarse con la iglesia, por las tradiciones recogidas del pasado, verdaderas. Todo eso formó la iglesia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se comunicaba el Señor desde Pentecostés para adelante? Miremos Pentecostés. ¿Cómo se comunicaba? Hechos 1. ¿Cómo se comunicaba Cristo con la iglesia que estaba empezando a formarse para trabajar? Primero, el Espíritu Santo, que estaba en la tierra, pero inmanente, es decir, en todos lados, no en una entidad, recogería el mensaje de Cristo, porque la iglesia lo iba a decir. Entonces el Espíritu iba a trabajar en los pecadores que no tenían al Espíritu Santo para que creyeran ese mensaje. Pero ¿cómo se iba a comunicar Jesús con los demás de la iglesia? En el pasado se comunicaba al Padre por sueños, por visiones, por ángeles, por profetas, qué sé yo, qué más. ¿Cuál? Apariciones. Así que eso no era novedad. La novedad era que ahora el Espíritu Santo bajaría, ocuparía la iglesia como su cuerpo, recibiría los mensajes de Jesús y los transmitiría a la iglesia. ¿Cómo? ¿Por escrito? ¿Cartas apostólicas? ¿Por los demás medios ya mencionados? ¿Será que funcionan ahora todavía los ángeles? ¿Funcionará todavía las apariciones? ¿Funcionará todavía
que Cristo evangelice a alguien aquí en la tierra, como evangelizó a Pablo. Todo eso sigue sucediendo. La novedad es que el Espíritu Santo ahora iría, bajaría, y tomaría la palabra de Cristo a la diestra del Padre y la traería para hablársela a la iglesia por medio de los dones. Entonces, cuando el Señor quería hablar a la iglesia, usaba todos los otros medios, pero usaba profecía. ¿A quién está hablando? Cuando la profecía surge en la iglesia, ¿a quién está hablando? ¿Quién? No, pero sigamos el orden. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. La profecía le está hablando a la iglesia o a algún miembro de la iglesia. No le está hablando al mundo, dice. Cuando se hablan las lenguas extrañas, ¿a quién le está hablando? Está poniendo una señal al inconverso para que noten lo raro y se acerquen, como hizo con la zarza del desierto. Dios hubiera podido hablar con cualquier zarza de las que encontró Moisés en el desierto, pero quería hablarle por una determinada zarza. ¿Cómo hizo para que Moisés notara cuál era la zarza donde le iba a hablar? Le puso una señal. Habían miles de zarzas en el desierto. Y Moisés las veía arder por el calor del desierto. Y de repente vio una que por más que ardía, no se consumía. Seguía ardiendo. Le llamó la atención y fue a la zarza. Esa era la zarza escogida para hablarle a Moisés. Entonces, la iglesia es como la zarza en el mundo. La zarza escogida por Dios para llamar la atención a los de afuera y hablarles desde ahí. ¿Lo nota? Por eso la prioridad de toda la gestión de la iglesia es que oigan todo el mensaje de Jesús desde arriba por medio de la iglesia. Ahora, claro, después de eso viene el Señor a usar las señales que siguen a la palabra para confirmarla. De tal manera que no puede haber iglesia si no cumple lo de Marcos 16. Marcos 16, recordándolo, habla de la palabra plena, aún a través de lenguas, que llamarán la atención a los de afuera, y a través de la profecía y la comunicación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, revelación, discernimiento de espíritu, etc. Está empapando a la iglesia de todo el mensaje que quiere dar Cristo al mundo suyo, la iglesia. Noten una cosa. Dijo el Señor, yo no voy a decirles, ahora dijo encarnado, todo lo que tengo que decirles. Pero cuando venga el Espíritu, Él va a traer mi mensaje. Y los voy a mantener al día con el mensaje que ustedes deben transmitir. Ahora, con esta concepción, usted nota que la iglesia no es una entidad normal, natural. Es completamente sobrenatural.
Pero si usted le dice a la gente, nosotros somos sobrenaturales, entran aquí y dicen, no, pues iguales que todos. Como cuando Jesús encarnado, el Verbo, encarnado, caminaba por la tierra de Israel como un hombre. Pero yo soy sobrenatural. No soy, peor cuando digo, yo soy Dios. Entonces las señales vienen a confirmar la sobrenaturalidad que se pretende. Por eso una iglesia que le quita a usted la sobrenaturalidad queda una entidad a nivel humano. Por eso no es exigencia fuera de base el que nosotros digamos que deben haber sobrenaturalidades. Deben haber. Porque si no hay, la zarza nunca la van a llegar a ver. Y si no la van a llegar a ver, no van a oír el mensaje de Dios. Entonces, para mí la parte más fuerte de este asunto es que la iglesia desde que se fundó ha echado mano de las señales todo el tiempo. ¿Quién inventaría que el evangelio se volvería solo disertación y enseñanza? ¿De dónde se sacaría que la iglesia iba a traer el mensaje y el ministerio de Cristo al mundo sin respaldo de lo sobrenatural? No sé si me estoy explicando. ¿Cómo cree usted? Si una iglesia, un conglomerado, si somos de la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, entonces le dice a alguien, ¿y dónde están las señales? Porque si se dejaron señales es para que por las señales se confirme que es la iglesia. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo. Hablaremos nuevas lenguas. Si no hubiera habido el despertamiento de 1900, del Pentecostés nuevo, y la iglesia seguiría sin hablar nadie lenguas, ni carismas, cualquiera nos podría venir a preguntar, mire, ¿ustedes son la iglesia de Cristo? Sí. Pero aquí dice que ustedes hablarán nuevas lenguas. Ni sabríamos de qué están diciendo. Pero aquí dice que habría señales y que ustedes mismos interpretarían las lenguas. ¿Y si no lo tuviéramos? ¿Cómo identificaríamos que somos la iglesia de Cristo? Mire, no me diga por las sanidades. No me diga que por los otros dones. Porque los otros dones ya funcionaban antes de la iglesia. O sea, aquellos dones no identificarían a la iglesia. ¿Me estoy explicando? ¿Cuáles serían las señales únicas que identificarían a la iglesia? ¿Y qué otra? Ahí estamos. Que la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo del Mesías y todo. Pero una iglesia tradicional, evangélica. Me preguntó, porque estaba leyendo, le habían dado que leyera el Nuevo Testamento, y estaba leyendo Marcos. Y como son muy listos ellos, dice, llegaron a esa iglesia y le dijeron, ¿ustedes son la iglesia
¿La que habla el Nuevo Testamento? Sí. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Puede ser que usted dijera, pues si era la iglesia de Cristo, es lo que no tenía señales. Pero este judío les dijo, según yo entiendo, ustedes deben tener las señales. ¿Dónde están? No sabían ni de qué les están hablando, hermano. Entonces digo, yo tengo derecho de que ya que ustedes no tienen las dos señales representativas de la iglesia, tengo derecho a dudar que sean la iglesia de Cristo. Porque la palabra de ustedes mismos dice que estas señales estarán en la iglesia. Que las hicieron, mientras ustedes no me las muestren, yo no voy a decir que son la iglesia de Cristo. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa, pero viene un ejemplo al caso, si me permite contarlo unos 30 segundos, hermano. Dice que tuvimos una última reunión en el local donde nos congregábamos, los 400 que más o menos éramos cuando salimos. Y creí justo, estaba ahí al frente del grupo, el tiempo para que él expusiera su teoría y que la gente que se quisiera ir con él, se fuera con él, y que la gente que quisiera irse conmigo, que se viniera. Y les empezó a hablar desde el púlpito. Y entonces una diaconisa de aquellas cardíacas, hermano, pero de aquellas terribles que siempre hay en las iglesias, que no era diaconisa en ese tiempo, pues, pero que era ya una hermana de esas que ponen las manos y salen demonios y bien bonita, pues. Se paró. Usted dice que tiene 2000 años la iglesia de ser iglesia. Si usted me comprueba hablando en lenguas, le dijo ella, que verdaderamente está el Espíritu Santo, nos quedamos con usted. Bajó la cabeza y todos nos venimos para el himno. ¿Saben qué es el problema? No podía hablar en lenguas él, hermano. Sí, el problema es que el diablo sabe todo esto. Entonces inventa las lenguas, las imita y agarra tontos. Yo diría que, vamos a ver, como estamos hablando de la necesidad de los dones, por favor, explico esto. Mire, si la que pretende ser iglesia de Cristo no tiene las señales, sui generis se llama, o sea, señal exclusiva, no puede pretender ser iglesia de Cristo. Entonces, como son 2 dones de los 9 carismáticos, que habría que evidenciarlos, fueron los que se evidenciaron en Pentecostés. Lenguas interpretadas por el mismo Espíritu, porque todavía no había habilitado los elementos. Entonces, ninguna otra señal, ninguna, ni la comunicación sobrenatural, palabra de ciencia, recorramos los otros, ni la palabra de sabiduría, ni la profecía, le voy a decir por qué después, ni el discernimiento, ni la palabra de fe, ni los milagros, ni las sanidades, porque todo eso sucedió antes de la iglesia. Entonces no identifica a la iglesia. Puede venir un discípulo de Cristo antes de la cruz y decir, conmigo se sanaron enfermos. Entonces no es señal de la iglesia. Conmigo hubo milagros, no es señal de la iglesia, etc. Echaban fuera demonios, o sea, liberaciones, aunque no era de los 9 dones. Echaban fuera demonios. Lo único que nunca hicieron fue hablar en lenguas del Espíritu. Entonces, esta es la señal, claro,
para ya hablar a la iglesia, hay que interpretarlas. Pero la señal única es el hablar en lengua. No estamos diciendo que el que no habla en lenguas no es de Cristo. Puede ser de Cristo como lo eran los discípulos antes de Pentecostés, en preparación para formar parte activa de la iglesia. Pero lo que identifica a la iglesia es el hablar en otras lenguas. Sabían que el Espíritu Santo había llegado a ellos porque los oían que hablaban en otras lenguas. Quizás estamos remachando demasiado en esto de las lenguas, pero es que no hay otra, dígame otra señal que sea de la iglesia, exclusiva. Porque claro, si no hay lenguas, no van a haber interpretaciones, ¿verdad? Entonces la lengua es la base, lengua del Espíritu. Ahora, cuando ya se va a hablar de regulación, y voy a terminar, donde hay abundancia de carismas, debe haber regulador o regulación que discierna. Si no, va a ser una confusión mayor. Donde hay escasez de dones, hay que estimularlos para que surjan por medio de la enseñanza de que deben haber dones. Vamos a suponer, llegamos a una iglesia tradicional. Ahí no hay ni un solo don de esos carismáticos. Entonces, donde no hay que enseñar de los dones. Claro, tiene que ser aceptado por la congregación. No va a llegar usted a un púlpito tradicional a empezar a hablar de los dones, porque no saben de qué se trata. Tendría que llegar usted con el permiso y la anuencia de la iglesia a que ellos quieran saber de algo más que no saben. Entonces, enseñarles sobre todo lo que la iglesia debe tener. Son tres cosas entonces. Donde hay abundancia, regulación, para que no se cuelen falsos dones. Donde hay escasez, estimularlos, para que surjan más. Y donde no hay, enseñarlos. Pero todo tiene que ser voluntario. Voluntario, es decir, que la iglesia quiera saber. Usted no puede llegar a una iglesia X que lo invitaron a predicar, a hablar de todo lo que no han enseñado ahí, porque entonces estaría socavando el púlpito del pastor local. Pero si lo invitaron, explicar usted, por ejemplo, pero tengo libertad para enseñar todo. Sí, todo, porque quieren saber más. Ahí se va usted. Y enseña, y tenga la seguridad que van a haber bautismos, van a haber dones surgiendo, y se queda instalado ya. Pero si usted llega a imponer, lo sacan por la puerta misma que entró. Si no regula, se mete el diablo y le hace un desorden. Yo quiero concluir ahí. Si la iglesia va a tener dones carismáticos, y los debe tener, debemos ser cuidadosos para que la gente no se trague todo lo que oye, porque vamos a provocar una confusión. ¿Cuánta gente nos pregunta, mire, ¿y esa profecía que dieron será de Dios o no? No saben discernirla. Otros no preguntan, sino que se la tragan, aunque sea una profecía diabólica. Claro que regular tiene sus problemas,
Porque podría parecer que frena la proliferación de dones. Pero ¿por qué lo hizo Pablo en Corinto? Inspirado por el Espíritu. ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué no lo hizo en Éfeso? Porque o no habían muchos dones o estaban normados. Pero donde estaban alborotados, ahí puso orden. Ahí les digo, no es así, es así. Pero es que es el Espíritu. Sí, pero el Espíritu también puso el orden. Y le quisieron decir a Pablo, mira Pablo, ¿y con qué de dónde traes esas órdenes? Porque el Espíritu se está moviendo. Estas son órdenes del Señor, dijo. Lo leemos, lo recuerdan. Quiero deciros, hermanos, que todo lo que he ordenado son órdenes del Señor. Yo creo que es 1 Corintios, no, 11, 12, 14. Lo leemos. Leámoslo. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. ¿Oyó eso? Son mandamientos del Señor el ordenar los dones carismáticos. No es oponerse a los dones carismáticos. No es del Señor el desorden indiscriminado de dones. Si no, no habría razón de normar, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí hay una nota que nos dan respecto a la radio, muy interesante. Tiene usted notas. Lo voy a leer después. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, pero tiene que ser alguien bien maduro que conozca de los dones, que los haya tenido en su haber y que los haya tenido en su iglesia. No va a venir a regular a alguien que no sabe de dones o que no tiene dones. ¿Qué va a regular? A Pablo por eso a Pablo no le pudieron decir, bueno, ¿y tú qué sabes de dones? Si ni lenguas hablas. Yo hablo más que todos juntos. Les dijo Pablo. ¿Por qué le dijo eso? Porque lo cuestionaban, porque no le veían la abundancia que se veía en Corinto. Quiere decir que la abundancia de dones no es garantía de que todos sean legítimos. La garantía estaría en sacerdote con Urín y Tumín. El Espíritu normando por discernimiento. El Espíritu trabajando para que la comunidad no se desligue, se abran las compuertas. Pero el otro extremo es suprimirlos, porque haya falsos. Lo medio, lo justo es no suprimir lo legítimo porque haya falso, ni porque hay falso, ignorar. ¿Y por qué hay falso? Ignorar que hay que dar libertad a los dones. ¿Cómo lo componemos? Si hay dones falsos, y los hay,
Aún en la iglesia de Corinto había, que era una legítima iglesia. Por eso, ¿no vamos a oír los dones? ¿No vamos a ver los dones? Sí. Pero debemos garantizar el material que vamos a recoger. Bueno, vamos a dejar que pregunte. Hermano apóstol, Vamos a dejar esta nota al hermano yo tengo Jorge Noriega. una duda, hermano Otto. No sé si entendí mal. En Marcos capítulo 16 se habla de la gran comisión y dice la palabra: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor con las señales que los seguían. Pero en Lucas dice que se queden en el aposento alto hasta que sean llenos del poder del Espíritu. Luego, si juntamos la época, fueron 40 días después de la resurrección, y luego dice que estuvieron 10 días en el aposento alto y se juntan 50. Entonces no me pasa donde ellos inmediatamente de recibir la orden salieron para predicar sin que hubiera derramamiento del Espíritu Santo. Es que se juntan dos épocas. La primera era que en ese lapso de 40 días estuvieron recibiendo las instrucciones directas de Cristo. No fueron fuera de Israel. Lo que pasa es que ya está visualizado en Marcos lo que iba a suceder ya como iglesia, como ungidos, pero que ya estaba sucediendo como discípulos. Porque necesariamente tenemos que aceptar que antes del ungimiento en Pentecostés no salieron por el mundo. ¿O sí? No. O sea que ellos estuvieron predicando. Vamos a suponer, nosotros venimos aquí al estudio en la mañana, recibimos instrucciones y vamos a predicar toda la tarde a nuestras ciudades de momento, digamos, o a nuestro vecindario, por decir algo. De esa manera estuvieron ellos ministrando, ayudándoles el Señor con las señales que les seguían. En Israel, ¿Sí? En Israel, ¿En sí. Israel? Oh. Pero luego, por 10 días, se concentraron en el aposento alto. Eso fue por 40 días. Pero acuérdense que el Señor todavía estaba con ellos. Entonces Él los instruía, y seguramente comentaban con la demás gente que no veía al Señor. Ahora, una vez que se fue el Señor, los concentró, ahí empezó, en Jerusalén, en el aposento alto. Ahí sí ya no salieron. Ahora, ¿quién dice que no pudieron haber comentado lo que oían del Señor con otros? Porque no dice que estuvieron con el Señor los 40 días. Es decir, siempre con Él. Probablemente iban a su casa, comían, departían con los suyos, volvían a encontrar al Señor, pues se les iba apareciendo con ellos. Durante ese tiempo los empapó de las instrucciones futuras, pero ya estaban ellos en contacto con su mundo hebreo. De ese mundo no los sacó hasta que salieron del aposento alto a todo el mundo. Es decir, no podemos determinar cuánto tiempo estuvieron cada vez con el Señor resucitado. No sé si me explico. El Señor resucitado estuvo 40 días aquí, pero no sería que les aparecía y les desaparecía. Sí, es que aparecía. Yo tenía el concepto de que esos 40 días se habían mantenido recibiendo instrucciones, pero sin ejercer el ministerio. Israel. Sí, en Israel. O sea, en ningún lado. Yo tenía el concepto de que solo estaban recibiendo instrucciones, luego el aposento alto, cuando se fue el Señor, llenos del Espíritu y ahora sí, a trabajar. O sea, la terminación de la preparación del discipulado para formar parte de la iglesia. Exacto. Había terminado el ciclo
a Israel porque Israel lo rechazó, pero todavía no se había ido. Inclusive los que resucitaron con Cristo estuvieron hablando a Israel. ¿Sería solo los muertos resucitados los que hablaron a Jerusalén? ¿O serían los discípulos también? No se sabe. Lo que quiero establecer, hermano, es que no hay garantía de que solo hayan estado con el Señor y no salir ni a comer y no salir ni a ver a su familia, puesto que los muertos resucitados ya andaban pregonando el reino en Jerusalén y el Señor no se había ido. ¿No estarían también los resucitados ahí con el Señor? ¿Y los discípulos mortales ahí con el Señor? Parece que se enredó la cosa. Vamos a ver cómo está. ¿Qué dice? ¿Y por qué no le dan el micrófono? Es que es necesario dejar declarado esto. Bueno, es que salieron a todo Israel sin ser ungidos, sí. Cuando, no. En el verso 4 dice, hermano, de Hechos 1, por supuesto, ahí está donde ya, cuando usted arrancó la charla de hoy, decía cómo Lucas obtuvo suficiente información leyendo a Marcos. Pero acá en el verso 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino ya como que iglesia. esperasen la promesa. Como iglesia. Ajá. Y finalmente, 10 días. ellos están allá porque están haciéndole ya preguntas de que quieren alguna posición, y en el verso 8 le dice, no se muevan hasta que reciban el poder. Ya para corroborar. No, el punto es, cuando Cristo resucitó y que está instruyendo a sus discípulos del reino, si salieron ellos a hablar con los hebreos de Israel, ¿o no? Sí, el Señor todavía no ha ascendido. Es que para mí, hermano Otto, lo jalado que me encuentro en mi mente, no en la exposición que usted está haciendo, es, por ejemplo, que aquí el Señor les da instrucciones e inmediatamente dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Pero ahí ya se refiere a la visualización de la iglesia saliendo. Futura, sí. Exactamente. Entonces, no de Israel. A mí lo que me cuesta es, si no es en esos 40 días, porque si no es en esos 40 días del contacto con el Señor, no encuentro otro lugar donde se pueda ubicar que la iglesia predicó sin el Espíritu Santo. A eso es a lo que yo me refería. Yo no encuentro pues otro pedacito donde nos quepa la iglesia. No, la iglesia nunca predicó sin el Espíritu. O los discípulos pues, o los discípulos predicaron antes de que Cristo muriera. ¿Con el Espíritu de Cristo o con la insuflación del Señor? No, cuando Cristo no había ido a la cruz, era un ungido, Cristo, trabajando con no ungidos. Ellos estaban saliendo a Israel, todo el territorio de Israel, con señales, pero no las que dice Marcos 16:20, sino con las señales que tenían antes de la cruz. Sí, los demonios los echaban los mismos fariseos antes, los hijos. Ahora, se habla ahí que en el futuro, acuérdense que ahí mismo se está diciendo que en el futuro se hablarían en lenguas, irían a todo el mundo, saldrían a todas partes. Eso ya la iglesia formada.
La Biblia al día dice que después de que recibieran el Espíritu Santo, iban a recibir poder para proclamar con efectividad, como que lo habían hecho sin efectividad. Eso, pero está hablando de un futuro. No nos para mí trabemos. el problema no es si es con efectividad o no. Yo creo que media vez haya un mandato, tiene que ser efectivo. Yo así lo creo. Porque cuando ellos fueron, cuando el Señor les dijo, recibid mi espíritu, o recibid el espíritu, o recibid espíritu, ellos fueron y fueron con efectividad. La efectividad yo creo que es indiscutible. Para mí el problema es que si no es en los 40 días, que yo estoy ahora creyendo que fue en los 40 días, porque no encuentro otro lugar, no hay otra área donde ellos hayan ido a predicar sin la unción plena del Espíritu. No hay. Porque luego, después de Pentecostés, fue que empezó la evolución de la iglesia. O sea, que ellos cumplieron con la palabra de Cristo, no salgan hasta ser ungidos como iglesia. Pero salieron antes, difícil de determinar hasta qué momento salieron a Israel a compartir lo que habían compartido. Hermano, que el último momento que tuvieron con el Señor, lo estoy agarrando así. Ellos estuvieron con el Señor y fueron, no podían quedarse ociosos, sino que a su gente y a Jerusalén le estaban predicando bajo esos parámetros. Luego, en el último momento de contacto directo con Cristo en la tierra, fue en el momento que Él iba a ascender. De ahí se fueron para quedarse 10 días, hasta cierto punto inmóviles en cuanto a predicar, hasta ser llenos del Espíritu, y de ahí salieron. Así es, así es. Amén. Ya quedó claro que no podían haber salido fuera de Israel, sino como iglesia y ya ungida. Antes, sea como haya sido, estaban bajo las órdenes de Jesús y así predicaron en Israel hasta aquel momento. Ok, voy a aprovechar para ya no intervenir más. Otra pregunta, hermano. Me ha preocupado grandemente, en mi vida los dones se han movido muy esporádicamente. Congregacionalmente muchas veces me he limitado por mis extremas ausencias dentro de la congregación. Cuando alguna vez ha llegado el momento de sentir en mi corazón el ser usado, o cuando vienen las lenguas o viene alguna interpretación o profecía. Sin embargo, me preocupa grandemente, por ejemplo, hace unos días yo tuve que poner en alerta, gracias a Dios tenemos ahora divisiones ministeriales en el sentido de que hay áreas. Entonces al hermano encargado del área de los dones del Espíritu, yo sentí en mi corazón algo, no fue muy claro, pero le dije, hermano, pongamos el ojo sobre tal vaso, porque llegó algo en mi corazón. Posteriormente a eso, él me dijo, hermano, yo estoy sintiendo exactamente lo mismo. Cuando hay ese sentir, no podemos muchas veces, por falta de conocimiento, tratar de primera mano. Pero, por ejemplo, uno conoce gente que tiene un testimonio hasta cierto punto negativo. Por ejemplo, es muy fácil para ellos hablar palabras obscenas que ya no se manejan dentro del vocabulario cristiano, y uno a veces va a sus iglesias, las oyó allá hablar majaderías, y ahora va a su iglesia y oye que menciona los dones y usan los dones del Espíritu de una manera tremenda, y uno se queda un poquito preocupado. Yo no sé hasta dónde será responsabilidad de uno. A veces es delicado porque podría ser inclusive en algún caso dado, inclusive hasta alguien que es familiar del pastor. Y uno sabe que si le dice, mire hermano pastor, fulano lo oío que es mal habladote, habla palabras, obscenidades y se expresa de una manera horrible, que uno ya no la tolera, pero en su iglesia ministra, uno puede encontrarse con el problema de que va a chocar con el ministro. Al ministro le corresponde, a veces uno no sabe si él lo sabe, si se está haciendo el desentendido, si no quiere hacerlo, si no quiere problemas con la persona. ¿Hasta dónde puede uno, hermano, hacerse el desentendido y dejar que sea el Espíritu el que juzgue la congregación? Cada congregación debe tener un cuerpo responsable. Ese cuerpo responsable es el que puede intervenir en eso.
Pues si no, cualquiera entraría y pararía esto, pararía lo otro. Entonces, yo creo que debe aportar uno lo que recibe, pero con quien corresponde, para que él regule. Si no, cualquiera que entrara de la calle pararía lo que estoy oyendo, porque no le parece. Tiene que ser una persona conocida y responsable. Sí, perdón hermano, yo sé que hay muchas preguntas, pero solo esto nada más. Por ejemplo, digamos, uno llega, porque a veces me carga mucho eso, hermano, que si yo tengo responsabilidad y quiero salir con esto en definición de mi corazón. Sí, ahorita, yo sé, hermano. Por ejemplo, ¿hasta dónde es mi responsabilidad hablar con el pastor y decirle, mire pastor, yo nunca hago nada en una congregación porque voy y me sujeto como miembro, aunque me inviten a predicar? Pero ¿hasta dónde, por ejemplo, me tengo yo responsabilidad de decirle al pastor, mire hermano pastor, usted debe regular eso por esto y esto y esto? Por eso tienen que ser iglesias afines, porque si no va a ser pelea. El pastor va a decir, ¿a usted qué le importa? No se meta. Tiene que ser en la área donde reconozcan nuestros ministerios. Gloria a Dios. Vamos a oír. Hay acá unas preguntas, hermano Otto. ¿Cómo diferenciar hoy en día la profecía de la interpretación? La interpretación, después de las lenguas, se habla lo que dijeron las lenguas, se supone. Pero la profecía es solo hablar en el idioma conocido. Ahí ya se diferenció. Esta pregunta dice, me han preguntado cómo sé yo que las lenguas que hablo son verdaderas y no aprendidas o copiadas. ¡Hala, caramba! Eso sí que, eso cada uno debe saberlo por el Espíritu, ¿no? Está como que alguien le preguntara a uno, ¿y lo que hablé fue del diablo o fue de Dios? Dice esta pregunta, hermano apóstol. Una profecía que el ministro discierna que es falsa, ¿la puede callar en medio del servicio? Y dar parámetros, por favor. Por lo menos decir después del servicio, la primera vez, a esa persona que se sigue insistiendo en hablar, una vez que se discernió, pues, que se le va a callar si no entiende. Pero que se abstenga, hacerlo en privado. Porque si se hace en público, se va a causar una confusión general, que están parando, no saben ni quién es quién, ni quién habla, ni quién no habla. Privado primero. Amén. La pregunta dice, ¿podrá hablar en lenguas y profetizar un niño en edad de inocencia? ¿Y a qué edad puede recibir el Espíritu Santo? No, pero la unción de iglesia, como iglesia, hay que estar seguro que el niño pudo creer en Cristo, que se convirtió. Eso es lo que hay que estar seguro. Pero, ¿qué edad? No hay una edad determinada, pero me imagino que antes de los 7 años no está la conciencia capacitada para creer. No hay una edad exacta, pero un término más o menos, ¿verdad? De tal manera que un niño, cuando hablan de niño, ¿de qué edad, verdad? No podría estar con dones del Espíritu, de la iglesia, si realmente no tiene la conciencia despertada. Sí, le decía que está sucediendo algo en una iglesia que no es nuestra misión allá, y niños de 8 años que tal vez acaban de llegar a la iglesia y aceptaron al Señor, pues están diciendo, así dice el Señor, hoy se tienen que quedar haciendo vigilia hasta las 5 de la mañana y pongan bancas en la puerta para que ninguno se vaya. Y ahí ya está muy jalado eso. Pero ha estado sucediendo que hasta están diciendo, o sea, a mí no me consta, no lo he visto, que está cayendo oro, hermano, y se está dando esa serie de situaciones bien tremendas, ¿verdad? Y miembros de esas iglesias se están acercando a mí para decirme, mire, usted como pastor, ¿qué dice? Si eso es del diablo
o es de Dios, y he tenido que pedirle así, sabiduría a Dios para poderlos aconsejar, hermano, y les digo yo, bueno, Yo creo que por la avalancha que viene de carismas legítimos e ilegítimos, tenemos que dar estudios de esto a la luz de la palabra. Porque no podemos tratar cada caso solo porque dicen, puede ser que un niño esté siendo usado por el Señor, pero puede ser que no. Discernimiento. Hermano Otto, ¿los dones se pueden presentar en un cristiano que está en preparación sin haber hablado en lenguas? Los dones sin el ungimiento no estuvieron en Cristo, en Jesús, hasta que fue ungido. Y él tenía el Espíritu, pero no estaba ungido para esta misión, hasta Jordán. Entonces, no podemos nosotros dar por don del Espíritu aquel que no ha sido ungido con la señal de hablar en otras lenguas. Será un don que se maneja a nivel de antes de la iglesia. Será algo que se maneja como se manejó antes de la iglesia. Pero dones carismáticos de la iglesia solo en los ungidos. Si el Espíritu se va a derramar en todas partes, sobre toda carne, que sea salva, si hay salvos ahí, y si los hay, pueden ser ungidos legítimamente, en cualquier parte, pero los va a sacar el Señor. Pueden haber falsos ungimientos en cualquier parte, no solo ahí, aquí pueden haber. Es que en primer lugar tomamos que las señales tienen que surgir en una congregación profusamente. El libro de los Hechos habla de señales en todo el cuerpo, no en una congregación nada más. No que tiene que haber una serie de señales en esta noche y otras. De ahí viene que se puedan manipular las señales y que como no hay, las se fabrican. Las señales deben estar en todo el cuerpo de Cristo, en toda la iglesia. El resumen que hace el libro de los Hechos es de todas las señales que surgían en todas las congregaciones, no solo en Corinto. Pero claro, se habla que en Corinto abundaban, superabundaban, y no precisamente porque hubiera palabra genuina, sino precisamente porque no había regulación. Todo el mundo se daba los permisos, todo el mundo participaba. Entonces Pablo vio que había mucha cosa extraña. Quiere decir, hermano, que no es la palabra genuina la que trae las señales necesariamente. El Señor las coloca conforme sean necesarias. Y aunque haya palabra falsa, pueden haber señales. Que sean del Señor o no del Señor, hay que discernirlo. Cuando Faraón habló con Moisés, había palabra falsa de Faraón y palabra legítima de Moisés. Pero había señales en los dos lados. ¿Cómo se distinguían las señales de unos y de otros? Había que analizar. Por eso, pero había que analizar. Podríamos decir que la señal era legítima porque permanecía la señal legítima y la otra se la comían. Pero eso era al final. Estuvieron ambas señales. Señal verdadera, señal falsa. Señal verdadera, señal falsa. Al final prevaleció la verdadera. Mientras había que discernir. Es difícil, hermano.
Anoto, hermano, aquí. Una última, porque ya. Hermano, tengo una pregunta Hermano, sobre los dones plurales y singulares. A veces las profecías yo veo que pueden ser más para la iglesia, hermano, un conglomerado. Por ejemplo, cuando se dice hijo mío, hija mía, se está dirigiendo a una persona en especial, ¿no? Entonces, ¿no será que se puede meter ahí un don de ciencia, un don de sabiduría, y se está haciendo parte ya de una profecía cuando debe de ser para el pueblo una profecía? ¿Entiendes? Bueno, todo eso es lo que tiene que regularse y normarse. Porque no está prohibido que se junten 2 o 3 dones. Pueden ser más mezclados. Lo que hay que ver si es legítimo de Dios eso o no. Bueno, ¿alguna otra pregunta final? ¿No hay ninguna otra pregunta? Dela. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, un miembro de la iglesia que esté suspendido de sus privilegios por sus actuaciones, sus actitudes, su comportamiento, puede continuar profetizando. ¿En disciplina entonces? Sí, así es. No debe participar. Amén. Gracias, hermano. El que está en disciplina queda detenido mientras se le examina. Aquí hay una pregunta. ¿Será que en el pleno avivamiento se puedan tener cultos que romperán todos los moldes de los cultos, pero que sea el Espíritu Santo sin exagerar la nota? Yo creo que cosas que no han sucedido antes van a suceder al final. Van a haber cosas que no tienen precedente. Lo que tenemos que hacer es que haya gente madura que norme. No podemos negar, hermano, que la lección de Pablo en Corinto es una lección para toda la iglesia. Que debe haber llegar un ministro irregular. Claro, Pablo no quitó nada, pero normó. Ahora, ¿por qué normó? Porque pueden haber falsos ahí. Porque puede haber exageración. Puede haber hervidero del alma del hombre. Puede haber cosecha propia del hombre. No pueden ustedes aceptar la regulación como la iglesia de Corinto la aceptó. Pero no vamos a suprimir nada, porque eso no está autorizado por la Biblia. A menos que con los maduros discerniendo se suspendan elementos que evidentemente no son de Dios. No están actuando de parte de Dios. Pero eso no lo va a poder hacer cualquiera. Sino gente madura y determinada. Hay una pregunta que hacen al hermano Noriega de la radio. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Que cortan? Dice.